Oremos. Amado Dios Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés derramaste con infinito amor la gracia de tu Santo Espíritu, que es fuente brotante de vida eterna. Hoy, al leer tu palabra, te pedimos humildemente, ven Espíritu Santo, guíanos y concédenos espíritu de discernimiento, sabiduría y revelación, para que podamos conocerte y vivir conforme a tu perfecta y amorosa voluntad. Amén. Saludo hoy en nuestro 15º capítulo del curso de los Salmos y a 2 más de terminar para hacer un total de 18 capítulos en los que estuvimos haciendo un recorrido a través del Salterio, en donde obviamente por obvio de tiempo no pudimos estudiar, analizar, orar con los 150 salmos que integran este hermosísimo libro. Pero bueno, hemos hecho un recorrido a lo largo de todo este libro y hemos analizado salmos llamados de alabanza, de imprecación, de ruego, históricos, alefáticos, en fin. Hemos tenido experiencias muy hermosas. En fin, considero que podemos tener una visión general de lo que es el libro del Salterio y estoy segura que lo vamos a orar ahora de manera diferente. Y en nuestra misa vamos a rezar nuestro salmo de manera diferente, con espiritualidad, como una verdadera oración como lo es. El día de hoy vamos a analizar 2 salmos. No podía faltar en este curso ese salmo que es muy querido por muchos. ¿Quién no ha oído? ¿Quién no ha alguna vez mencionado algún versículo de este hermosísimo salmo? El Salmo del Buen Pastor. Sí, me estoy refiriendo al Salmo 23, el Salmo del Buen Pastor. Y vamos a analizar un salmo más, el Salmo 128, la bendición del justo. Este Salmo 128 en lo personal a mí me gusta mucho en orarlo, recomendar su lectura, imprimirlo por ahí, obsequiarlo impreso a aquellas familias que más amo, aquella pareja que está por contraer matrimonio con el deseo, con la ilusión de formar una familia, porque este salmo nos va a hablar, el Salmo 128, de aquel hombre que vive en integridad con Dios. Las bendiciones, las promesas, los beneficios que va a poder disfrutar por encontrarse en la perfecta voluntad de Dios. Esto es lo que nos dice el Salmo 128, la bendición del justo. Y el Salmo 23, todos lo hemos escuchado, todos lo hemos puesto en nuestra boca, algún versículo, alguna ocasión. Es tan popular, es tan socorrido este salmo. Y sin embargo, no todas las personas que se dicen orar con este salmo, que se dicen identificarse con este salmo, conocen realmente toda la riqueza que contiene este salmo como oración. Toda la enseñanza que nos puede dar este salmo, el contenido enorme que tiene. Esa es mi intención el día de hoy en este curso en el que analizamos este Salmo 23. Conocer un poquito más a fondo eso que Dios nos quiere decir en su palabra con este salmo. Y así vamos a hacer un estudio del contenido de él y de aquel pasaje bíblico de la multiplicación de los panes que nos narra precisamente Marcos. Vamos a darle primero lectura al Salmo 23, procuraré explicar un poquito, no mucho, y de ahí nos vamos a ir
al Evangelio de Marcos para poder leer aquel pasaje bíblico, cita bíblica, en la que Marcos, el evangelista sinóptico, nos narra la multiplicación de los panes. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿qué relación? Nos vamos a sorprender. Sabemos que la multiplicación de los panes es un bosquejo de lo que es la Eucaristía. Aquella narración que encontramos en los sinópticos que no encontramos en el Evangelio de Juan. Sin embargo, todo el Evangelio de Juan, bueno, de alguna manera está anunciando la Eucaristía. Y ya no se diga precisamente en el pasaje de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces. Vamos a hablar también un poquito de ella en nuestro curso de hoy. Así entonces, pasando a darle lectura a nuestro salmo, dice Salmo 23, el buen pastor. Salmo de David. Yahvé es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace reposar, me conduce a fuentes tranquilas. Aquí es claro, no hay problema de poder entender esto. Se dice que Yahvé Dios, lo vemos, lo reconocemos como el guía, el que nos guía, nos lleva caminando a poder reposar en lugar seguro, en verdes pastos, nos da de beber, calma la sed, nos alimenta. Quiero que no perdamos esto. En verdes pastos me hace reposar. ¿Sí? No perdamos esto. Después, en el versículo 3 dice, allí reparo mis fuerzas, me guía por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre. Nos está diciendo este versículo 3 que allí reparo fuerzas. Obvio, entonces estaremos hablando de que hay entonces cansancio. Uno está cansado, uno siente agotamiento, se ha desgastado por el trabajo, por el cotidiano vivir. Bueno, Dios, Yahvé, nos da oportunidad de reparar fuerzas y nos guía por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre, viendo los beneficios, las complacencias, la paz, el descanso que nos puede dar Yahvé al sentirnos en su mano, guiados, socorridos por él. El versículo 4 dice, aunque fuese por valle tenebroso, ningún mal temería, pues tú vienes conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. La vara y el cayado en un pastor es una herramienta de gran importancia y guía para un cordero, para una oveja. ¿Por qué? Bueno, han de saber que una oveja es un animalito que tiene corta vista, pero sin embargo tiene oído. Entonces, ¿qué hace un pastor con el cayado? Que es el báculo, el que lleva en la mano. Va golpeando el piso, el suelo, las rocas, haciendo ruido para que la ovejita pueda oír ese cayado y pueda saber hacia dónde van caminando, hacia dónde lo va dirigiendo su pastor. La oveja que cree, que confía y que conoce y quiere a su pastor. Y el pastor que protege, cuida y alimenta a sus ovejas, pero sobre todo las conoce. Un pastor debe y conoce a todo su rebaño, a todas sus ovejas. El versículo 5 de este Salmo 23 dice, preparas ante mí una mesa a la vista de mis enemigos, perfumas mi cabeza, mi copa está rebosando. Estamos hablando entonces de abundancia, estamos hablando de que todo fue satisfecho,
de que no hay angustia por falta de alimento, no falta pan, no falta de beber, no hay sed, no hay hambre. Es abundancia, la copa está rebosando. Bondad y amor, en su versículo 6 nos dice: bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida y habitaré en la casa de Yahvé un sinfín de días. Una vida plena, una vida completa, una prometida larga vida en el amor, en la protección, en el bienestar de Yahvé Dios, el buen pastor, que nosotros después nos vamos a dar cuenta a la lectura de la palabra de Dios, específicamente en los evangelios, que ese buen pastor puso sus divinos pies en esta tierra, en este planeta, con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y así entonces, después de haber visto este salmo, podemos pasar a ver el Salmo 23, paralelo con el Evangelio de Marcos en su capítulo 6, versículo 31 y 32, que nos habla de la primera multiplicación de los panes. ¿En qué momento estamos aquí en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos en su versículo 31? Refiere que los apóstoles ya habían sido elegidos por nuestro Señor Jesucristo, estaban cansados, habían regresado de una misión que les había dado Jesús, venían cansados, agobiados, ya Jesús era muy conocido, tenía muchos seguidores, tenía discípulos y obviamente sus apóstoles ya estaban siendo instruidos, enseñados por él y estaban cansados. Entonces Jesús los llama y los invita a descansar. ¿Y qué les dice? Bueno, dice, Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 31. Él entonces les dijo: venid también vosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco. Y es que los que iban y venían eran tantos que no les quedaba tiempo ni para comer. Así que se fueron en la barca aparte a un lugar solitario. Si nosotros recordamos nuestro salmo, aquí el Salmo 23, ¿se acuerdan que nos dice que en verdes pastos los hace descansar? Aquí el capítulo 6:31 de Marcos, Jesús llama a sus apóstoles y les dice: vengan a descansar un poco, y los lleva a un lugar solitario, tranquilo, para procurarles un descanso. ¿Y qué pasa después? Bueno, en el versículo 33 a 37 dice: pero les vieron marcharse muchos y se dieron cuenta, así que fueron allá corriendo a pie de todos los pueblos y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, vio tanta gente que sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tenían pastor. Así se puso a enseñarles muchas cosas. Esto quiere decir, Jesús llama a sus apóstoles, los invita al descanso, pero como ya habíamos dicho al inicio de esta explicación y lectura, los apóstoles venían cansados porque Jesús ya tenía muchos seguidores, muchos discípulos, ya era una persona conocida por los grandes signos o milagros, como le llama el común de la gente, que en realidad son signos de poder, de su autoridad, de quién es Él. Él daba signos de quién era Él. Entonces las personas ya lo conocían y lo seguían y no le daban un momento de descanso, ni a Él ni a sus apóstoles. Entonces los fueron siguiendo, y cuando Jesús se da cuenta que tantas personas los están siguiendo, Jesús, en su infinita compasión, amor, misericordia, dice: al desembarcar vio tanta gente que sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tenían pastor.
y se puso a enseñarles muchas cosas. Entonces estaban en un monte, en una montaña, ¿verdad? Donde esperaban poder descansar. Se empieza a reunir las personas queriendo escuchar a Jesús. Jesús los ve como ovejitas sin pastor, siente compasión de ellos y empieza a hablarles, a proclamarles el reino de Dios. Muchos se quedaron para escucharle. Mientras les hablaba del reino de Dios, pasó el tiempo. Sigamos leyendo, a ver qué pasó. Versículo 35. Ella era ya una hora muy avanzada cuando se le acercaron sus discípulos y le dijeron, el lugar está deshabitado y ya es hora avanzada. Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse de comer. Jesús les contestó, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, ¿vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Estaban admiradísimos, sorprendidos, y se veían imposibilitados sus apóstoles ante la petición que les estaba haciendo Jesús, darles de comer. Dice, con 200 denarios, primero, ¿de dónde sacamos 200 denarios? ¿Qué era un denario en aquel entonces? Un denario equivalía al salario de un día de una persona, ¿sí? Entonces, por día, una persona que trabajaba ganaba un denario. Entonces, para alimentar a las personas que estaban ahí, que según nos dice el Evangelio, eran 5,000, sin contar mujeres y niños. Porque acuérdense que en esa época los que contaban eran los varones. Entonces, en ese momento estaban reunidos 5,000 personas, que dice que el Evangelio nos dice que Jesús va a alimentar a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Esto quiere decir que fueron muchas más personas las que estuvieron ahí. Vamos a ver. En su versículo 38 dice, Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Después de haberse cerciorado, le dijeron, 5 y 2 peces. O sea, le informaron a Jesús que un niño traía únicamente 5 panes y 2 peces. Era todo lo que había de comer. Continúo lectura. Versículo 39. Entonces, escuchen, entonces les mandó que se acomodaran todos por grupos sobre el césped. Está bien clarito. Jesús pide que todas las personas que están ahí se acomoden por grupos sobre el césped, que tomen asiento, que se descansen sobre el césped. ¿Nos suena algo esto el Salmo 23? ¿Verdad que sí? Bueno, vamos por más. La gente se acomodó por grupos de 100 y de 50. Tomó Jesús los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los fue dando a los discípulos para que a su vez se los sirvieran a la gente. También repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron todos. ¿Les suena nuevamente algo esto al Salmo 23? Claro que sí. Expliqué que el Salmo 23 nos está hablando de suficiencia, no hay hambre, no hay sed, tienen hartura, han satisfecho su hambre, sus necesidades. Bueno, en esa ocasión Jesús alimentó a 5,000 hombres, más mujeres y niños, hasta que se saciaron, ¿sí? Dado que multiplicó aquellos 5 panes y 2 peces con los que se contaron en ese momento, primero habiendo
dado la bendición y habiendo dado gracias y alabanza a Dios Padre. Dice, y recogieron, o sea, todos comieron y se saciaron, versículo 43, y recogieron 12 canastos llenos de sobras. 12 canastos obviamente también tiene un significado muy especial. Se está refiriendo a lo que significa, lo que lleva, lo que son pues las 12 tribus de Israel, que nosotros vamos a entender después ya en un estudio más profundo de la palabra de Dios. Bueno, se está refiriendo a todos los hijos de Dios, el pueblo de Dios, sus hijos, que por su Hijo Jesucristo nos convertimos en hijos adoptivos de Dios. ¿Sí? A eso se refiere. Bueno, después dice, los que comieron los panes fueron 5,000 hombres. Aquí está, 5,000 hombres. Quiere decir que fueron mucho más de 5,000 porque no estaban contando mujeres y niños. Nosotros sabemos que este salmo, ahora que ya lo vamos a poder entender, el Salmo 123, aparejándolo en una lectura, ¿verdad?, en paralelo con el capítulo 6 de Marcos, desde su versículo 31 hasta el versículo 44. Ya nunca jamás vamos a poder orar con este salmo sin traer a nuestra mente, a nuestro recuerdo, este hermoso pasaje bíblico de la multiplicación de los panes, viendo que se está dando una similitud de situaciones. Pero ahora viene el segundo significado del Salmo 23 y del capítulo 6, 38 de Marcos. El pan, el alimento, lo que sacia, lo que da la vida larga, sin fin. En los evangelios sinópticos nosotros sabemos que se narra aquella cena pascual en la que Jesús nos da su sangre, su cuerpo, lo que ahora le llamamos la Eucaristía. En el Evangelio de Juan nosotros no encontramos la narración de la cena pascual, pero si nosotros leemos este Evangelio de Juan, que es un evangelio de una teología muy profunda, muy diferente a los evangelios sinópticos, no por el contenido y lo que narra, sino por ese significado profundo que le da el Evangelio de Juan a la persona de Jesús. Mientras que los evangelios sinópticos está hablando de un Jesús hombre, ¿verdad?, que después lo sospechan Dios o creen, empiezan a ver su divinidad. En el Evangelio de Juan, desde un principio, presenta a Jesús como el Hijo de Dios, convertido en hombre. Entonces, Juan nos permite ver que aquí la multiplicación de los panes viene a ser un bosquejo de lo que sería la Eucaristía que establece Jesús, que nos pide que recordemos en su memoria el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que nosotros ahora, ¿verdad?, participamos de ella en nuestra misa. Qué enorme alimento es ese, el pan, el que nos dice el Salmo 23 y en este caso los evangelistas, tanto sinópticos como Juan, porque Juan también habla de la multiplicación, de qué es ese pan realmente. El pan que alimenta para una vida eterna. El descanso que da no esta tierra, este planeta, sino el descanso de Dios, en la paz de Dios, viviendo en la voluntad de Dios, en el que vas a poder tener una vida satisfecha de todo, sin necesidades, todo pleno, todo realizado, todo suficiente. No tendrás hambre, no tendrás sed, no tendrás enfermedad, no tendrás agobios, peligros, no los habrá, porque tenemos al gran pastor,
al buen pastor, el que conoce y ama a sus ovejas. Y tanto las ama, tanto las conoce, las cuida, las procura, las guía, al grado de que el buen pastor, el que ama y quiere a sus ovejas, da su vida por las ovejas. Esto nos lo dice el Evangelio de Juan en su capítulo 10, versículo 11 a 14, ¿verdad? Relacionándolo con el mismo Salmo 23. ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan? Dice, yo soy, refiriéndose a la persona de Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí. Qué hermosísimo. Jesús un día, Él obediente al Padre, confiando en Dios Padre, acepta subir a la cruz. En ese sufrimiento infinito que no podemos a veces lograr comprender en toda su profundidad y grandeza y sacrificio de amor, en el que Jesús da la vida, dio la vida por nosotros, por el amor a sus ovejas, porque nos conoce, eso no lo dudemos, porque nos conoce y porque nosotros esperemos conocerlo a Él. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Así, estudiando su palabra, leyendo la Biblia, poniéndonos en presencia de Dios, pidiendo Espíritu Santo y orar. Orar con su palabra para poder conocer a Dios. Pero después de leerla, hacerla nuestra, integrarla a nuestras convicciones, a nuestra conducta, a nuestros deseos, nuestras aspiraciones, nuestras necesidades y vivir en la voluntad de Dios. Perseguir poder llegar a Él, imitar a Jesús. La palabra de Dios en repetidas ocasiones nos lo dice. Tenemos que vivir imitando a Jesús, su conducta, sus palabras, sus hechos, sus obras, el amor, la misericordia, el perdón, la paciencia que mostró, la alegría, la dulzura que mostró para los niños, para las mujeres que tanto sufrían y estaban tan desvalidas. Esos, los que sepan imitar a Jesús, será porque realmente serán las ovejas que conocen a su pastor. Si nosotros sabemos imitar a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro buen pastor, es entonces que conocemos en verdad al Señor Jesucristo, nuestro pastor, como Él nos conoce a mí. Y entonces podremos leer esta cita tan hermosa de Juan 10, la vuelvo a repetir, Juan capítulos 10, versículos 11 y 14, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí. Hermosísimo. Después de esto podemos pasar ahora a otro salmo, como les comento, hermoso, para la familia, para aquellas parejas que contraen matrimonio y que empiezan a formar una familia. Este Salmo 128 es hermoso, la perfecta oración para tenerla siempre presente, levantarse el esposo, la esposa con esta oración, educar a los hijos en esta oración. ¿Sí? ¿Qué nos dice el Salmo 128? ¿Qué nos dice este Salmo 128? Bueno, lo voy a leer igual que leí anteriormente el 23. Ahora leo el Salmo 128, lo voy a leer todo, voy a hacer breves comentarios al respecto, para luego irnos a la lectura en paralelo
de lo que será la carta a los Efesios, en su capítulo 5, de sus versículos 21 a 14, ¿sí? Entonces, empezando con la lectura del Salmo 128, y voy a hacer notar las partes en las que vamos a poner atención, porque luego las vamos a ver en paralelo en la carta a los Efesios. Y entonces dice, Salmo 128, bendición del justo, canción de las subidas. Recordemos, cuando encontremos en un salmo canción de las subidas o canción de subidas, sabemos, ya lo hemos dicho en nuestro curso, eran cantos que el pueblo de Dios, ¿verdad?, iban cantando mientras subían en peregrinación al monte Sión, o sea, a Jerusalén, más precisamente al templo. Por eso se le llamaba canción de subidas. Entonces, esta es una de ellas. Y dice, canción de las subidas, dichosos los que temen a Yahvé y recorren todos sus caminos. Del trabajo de tus manos comerás, dichosos tú, que todo te irá bien. Aquí, ¿en qué debemos fijar atención? Dice, del trabajo de tus manos comerás. Dichoso porque todo te va a ir bien. Bueno, después dice, versículo 3. Tu esposa como parra fecunda dentro de tu casa, tus hijos como brotes de olivo en torno a tu mesa. Con tales bienes será bendecido el hombre que respeta a Yahvé. Aquí están participando tres personajes distintos. Primero, el esposo, ¿verdad?, que dice, bueno, el esposo tiene que ser un hombre íntegro, que viva en integridad con Dios, en obediencia a Dios, en amor a Dios. Ese hombre, si vive así, entonces su esposa será una esposa feliz, fecunda, como una parra fecunda dentro de su casa. Aquí, por favor, recordemos que la Biblia, lo hemos dicho, tiene diferentes tipos de estudio y lectura. La literal, ¿verdad?, el significado literal, después el significado profundo, después el histórico, adecuando a la historia, el momento, la situación, por último la actualización, actualizándola a nuestro tiempo, a nuestro entorno actual y aplicándola en un momento dado, y siempre, ¿verdad?, más bien a uno mismo, a tu persona. Entonces, en este caso, estamos hablando de que en este momento en el que se escribe esta carta, Efesios, bueno, es una carta paulina, es una de las cartas que San Pablo la escribe en la cautividad. Él está cautivo, preso, cuando escribe esta carta a los Efesios. Entre otras cartas de la cautividad, son 4 cartas las que escribe: Colosenses, Efesios, Filipenses, son cartas de la cautividad. En total son 4. Bueno, esta es una de ellas. Pero no tiene que ver nada de esto con su cautividad. Esto lo digo como un dato general. Pero lo que yo quiero es que comprendamos aquí que se habla de la mujer fecunda en su casa. Por favor, no estoy diciendo con esto que actualmente la mujer efectivamente se tenga que quedar en su casa. Hoy, por la necesidad, la cultura, la modernidad, la educación, el entorno que se ha dado en el crecimiento de una nación, de una sociedad, bueno, la mujer se ha integrado a la labor, al trabajo. Entonces, en principio, debemos tomar en cuenta que el hombre es el que debe de estar en integridad con Dios, y eso le va a traer en bendición una buena esposa. Él tiene que ser un hombre íntegro y la esposa va a responder, ¿verdad?, como una esposa igualmente íntegra. Será bendecida por Dios.
ya sea porque se quede en su casa, como dice aquí el Salmo, o porque se integre a la vida laboral, ¿verdad?, activa, pero nunca va a perder la esencia de lo que es que el matrimonio, la familia, el hombre que es la cabeza, la mujer que es la ayuda adecuada, como lo dice desde un inicio en el plan de Dios cuando crea a Adán y a Eva. La mujer, la que acompaña al hombre, la ayuda adecuada, que es dócil, que es dulce, que es obediente. ¿Pero por qué? Ahorita lo vamos a ver por qué, no es gratuito esto. Pero finalmente aquí nos dice el Salmo 128, tu esposa como párrafo fecunda dentro de tu casa, tus hijos como brotes de olivo en torno a tu mesa. Con tales bienes será bendecido el hombre que respeta a Yahvé. ¿Qué quiere decir? Que también a los hijos los tenemos que involucrar en esa educación, conducta, amor, obediencia, rectitud, integridad con la que el hombre debe de vivir, en la que la mujer se va a desenvolver dentro de su casa y bueno, con la sociedad obviamente, porque así el actuar de esta manera es una manera de estar blindados contra el maligno. Y si nosotros descubrimos o descobijamos a los hijos y no les enseñamos eso mismo que debe de practicar los padres, pues entonces el maligno va a atacar por lo más frágil y lo más débil, que son los hijos, y que es a veces lo que más duele. Y es lo que a veces y muchas en ocasiones destruye una familia. El ver a un hijo que se pierde en el pecado, en el vicio, el ver a un hijo que no prospera, el ver a un hijo que no le gusta trabajar, que no respeta al padre, que no respeta a la madre. No. Todos los hijos nacen igual, son bebés. Y todos en un principio pueden ser educados, orientados, apoyados, guiados. Se les puede enriquecer sin destruir su propia personalidad. Se les puede moldear, orientar para ser los hombres y mujeres de bien. Hombres y mujeres que vivan de forma cristiana. Eso es importantísimo. Después nos dice en su versículo 5, bendígate Yahvé desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Repito, era un salmo de su vida. Están peregrinando, cantando este salmo y alegrándose porque van a visitar el templo. Entonces, bendígate Yahvé desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Bueno, sí. ¿Por qué? Porque nos dice el versículo 6, y veas a los hijos de tus hijos, paz a Israel. Claro, Dios no miente, su palabra es cierta, es verdadera y se cumple. Los que son adeptos en el Señor, los que viven en obediencia a Dios, en el shalom de Dios, en la paz de Dios, van a ver la felicidad, la tranquilidad de ver una familia íntegra, plena, unida, formada, segura, próspera. Y con cuánta dulzura, felicidad, satisfacción, éxito, gozo van a ver esos hombres a sus hijos crecer. Y después van a ver a los hijos de sus hijos. Un día van a ver sus ojos, su sonrisa, su caminar de esos pequeñitos. Los hijos de sus hijos caminarán un día cerca de ellos. Eso es lo que nos habla este Salmo 128. Pero para que todo esto se pueda lograr, repito, la conducta que debe observar el hombre, la conducta que debe observar la mujer,
que permita esto llevar una educación, una moral, valores y el conocimiento de Dios a los hijos, para que estos a su vez sepan dar la respuesta esperada. No podemos exigirle o desear o pedirle a un hijo que nos dé respuestas deseadas si no les dimos las bases, la educación, el fundamento para que lo puedan hacer. Si nosotros, cristianos, queremos que nuestros hijos sean igualmente cristianos y conozcan a Dios, somos nosotros los que tenemos que enseñarles quién es Él. La palabra de Dios lo dice, la fe entra por la escucha, pero también lo que se ve, se aprende. Lo que los hijos ven en su casa es lo que les estamos enseñando a nuestros hijos. Un hombre íntegro va a poder mostrarle la integridad a un hijo, de otra manera no. Una mujer obediente, dócil, amorosa, dulce, va a poder enseñarle a sus hijos si ella es el ejemplo de lo que quiere enseñar. Y los hijos pasarán un momento de rebeldía como todos según la edad. Pero al final podemos esperar las respuestas esperadas. Podemos pedirlas y con seguridad las vamos a tener. Habremos formado hijos cristianos que crezcan y vivan en la voluntad de Dios. Y eso nos va a permitir ver a nuestros hijos crecer, prosperar y un día vernos bendecidos al ver a los hijos de nuestros hijos. ¿Qué nos dice en paralelo a este salmo la carta a los Efesios en su capítulo 5, versículo 21 a 24? Voy a dar lectura. Moral familiar. De esto nos habla este capítulo 5 de la carta a los Efesios. Moral familiar. Sed sumisos los unos a los otros por respeto a Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Aquí estamos viendo, según esta carta a Efesios capítulo 5, nos está diciendo y lo sabemos. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Nosotros, iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza de su iglesia. El cuerpo somos nosotros y la cabeza de la iglesia es Cristo. Bueno, igual aquí. En un paralelo, la cabeza de un hogar es el varón, el esposo. La esposa es el cuerpo, es lo que nos está diciendo aquí. Porque el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Vuelvo a repetir. Veamos en qué época se escribe esta carta a los Efesios. En una época en la que la mujer de verdad era íntegra y totalmente sumisa, pero tristemente aquí, por las buenas o por las malas, era sumisa. ¿Qué nos está enseñando aquí la carta a los Efesios? Que la mujer debe ser sumisa, pero bajo cierto trato, bajo cierto ambiente, bajo ciertos cuidados y protección que el hombre le debe de dar. Ese es el tesoro de esta carta. Le está pidiendo a la mujer sumisión al hombre, pero bajo buen trato, bajo la protección, bajo el amor, bajo la dulzura, bajo la tutela y todo lo que el hombre como esposo y cabeza debe de dar. Bien. En su versículo 25 dice: maridos,
Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo creo que aquí, más que explicar, me gustaría detener para reflexionar en esto. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por sí mismo por ella. Entonces no perdamos de vista esto. Aquí esta carta está equiparando al marido y a la esposa como a Cristo y a nosotros, su iglesia. Marido, esa cabeza de Cristo, como iglesia, esa esposa. Entonces, si no tenemos duda, y eso quedó bien claro, que Jesús entregó su vida por la iglesia, tu esposo, entrega tu vida a tu esposa. Con ese amor con el que Cristo entregó la vida a su iglesia. Con esa entrega, con esa devoción, con ese amor, con ese valor. Así, entrega tu vida a tu esposa. Para santificarla, purificarla mediante el baño del agua y la fuerza de la palabra, y presentarla resplandeciente a sí mismo, sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino santa e inmaculada. En la medida en la que el esposo venere a su esposa, ¿sí? En la medida en la que el esposo le respete, la cuide, la procure, en esa medida la está haciendo santificada, la está purificando, la está presentando, ¿verdad?, ante sus hijos, ante sus conocidos, la sociedad, resplandeciente, sin mancha, sin arruga parecida, santa, inmaculada, porque él la trata de esa manera, ella se mantiene así, inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Un hombre, esposo, que ama a su mujer, que la valora, se está él dignificando, se está amando a sí mismo. ¿Por qué? Porque se va a poder presentar íntegro, obediente, orgulloso por su conducta ante Dios. Eso es amor a sí mismo. Porque nadie aborrece jamás, dice el versículo 29 del capítulo 5 de Efesios, porque nadie aborrece jamás su propia carne, antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una carne. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y la iglesia. En todo caso, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer que respete al marido. ¿Sí? Si tienes un esposo que te cuida, te protege, te provee, te consiente, es dulce, te presenta con dignidad, con orgullo, de manera resplandeciente e inmaculada, respeta a tu marido, sé dócil, sé obediente, hazte, como dijo la Escritura, y era la intención y la voluntad de Dios para la que te creó. Dios creó a la mujer para darle al hombre una ayuda adecuada. Haz eso. Encárgate de ser la ayuda adecuada de tu esposo. ¿Cómo? Con obediencia, con docilidad, con respeto, con servicio.
porque Él te está llenando de dulzura, de protección, de cariño. Sé igual tú. La esposa debe de procurar también a su esposo, debe de amarlo igual, debe de respetarlo. Después pasando ya al capítulo 6, la misma carta de Efesios, iniciando en su versículo 1, habla ya ahora de los hijos y dice: hijos, obedeced a vuestros padres por respeto al Señor, porque eso es lo justo. Empecemos por ahí. Hijo, respeta a tus padres por respeto a Dios. Cuando un hijo está respetando a sus padres, está respetando a Dios. Cuando un hijo le está faltando el respeto a un padre, le está faltando el respeto a Dios. Y ya no le llamaría nada más respeto, le está faltando al amor, le está faltando a lo más grande que le puede faltar. Entonces, el hijo respeta a sus padres, es una muestra de respeto y amor a Dios. Y después dice: honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento que lleva consigo una persona. Bueno, aquí nuestro carta a los Efesios dice que es el primer mandamiento. Yo creo que aquí Pablo quiso escribirlo de esta manera para hacer notar la importancia que tiene el respeto y la obediencia que debe tener un hijo hacia sus padres. Porque nosotros sabemos que el primer mandamiento, es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y aparejado a ese, Jesús nos dice, y yo les doy un segundo mandamiento de igual importancia, ¿sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, pues ese ama a tu prójimo como a ti mismo es esto: honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento, ¿sí? ¿Sí? Dicho en otras palabras. Bueno, después dice: para que seas feliz, le está diciendo al hijo, para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Pero después lo más importante, para que tu vida después sea eterna en la gloria de Dios. Un buen hijo que obedece se convierte en adepto en el Señor, se convierte en cristiano, crece en espíritu, ¿verdad? Conociendo a Yahvé Dios, a Jesús, que es el único mediador, que nos enseñó el camino, la verdad y la vida. Un hijo que vive en eso es adepto en el Señor. Tendrá una vida en paz y seguramente va a tener hijos que serán su propia felicidad y la felicidad después también de sus padres, que serán abuelos. Dice, después de que ya le da recomendaciones al hijo, bueno, pues ahora también te recuerdo a ti, papá, cómo educar a tus hijos, porque luego hay unos papás que somos tremendos o dificilones, ¿no? Dice: padres, en su capítulo 6 de Efesios, versículo 4, dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos, formadlos más bien mediante la instrucción y la exhortación según la enseñanza del Señor. Aquí nos está dando una recomendación para poner atención y cuidado en la forma en la que estamos educando o mal educando a nuestros hijos. Padres, no exasperes a vuestros hijos. Hay padres que verdaderamente a veces son un látigo sobre los hijos, Más que padres, son un látigo sobre los hijos. Todo critican, todo reprueban, todo prohíben, no apoyan. Y ellos creen que la exigencia, la rigidez, la formalidad es lo que le va a garantizar un buen hijo, y no siempre es así. No hay que rayar en los extremos. No hay que ser intransigentes, pero tampoco hay que ser solapadores, tolerantes, al grado de que terminan siendo los hijos los que mandan en casa.
parecen los patrones de la casa. Entonces, yo creo que todo tiene que ser en medida. Yo recuerdo con mucho cariño una ocasión que me llamó la atención mi hermano. Me dice: María, tienes que tener cuidado de ser una buena madre, porque yo ahorita te veo como una madre buena y no está bien, haciendo notar que me veo equivocado. Y qué juego de palabras, pero qué grande enseñanza me dio aquí. Una cosa es ser padres buenos, que no es bueno, y que mejor es ser buenos padres, que no siempre los hijos nos van a ver bien. Tal vez haya sido un juego de palabras. Analicen esto y verán. Bueno, y por último, para cerrar nuestro estudio del Salmo 128 en su paralelo con la carta a los Efesios, bueno, un hombre, una mujer, los hijos que forman la familia bendecida a que nos hace referencia el Salmo 128, pues obviamente no se van a limitar y van a vivir encapsulados en su casa, ¿verdad? Obviamente están viviendo en una sociedad, conviviendo con otras personas, vecinos, conocidos, amistades, compañeros de trabajo. Entonces, aquí vemos cómo ahora la carta a los Efesios en su capítulo 6, versículos 5 a 9, nos está hablando un poquito de la relación que debemos de tener, en especial con los empleados y con nuestro jefe de trabajo o nuestro patrón para el que nosotros trabajamos. Obviamente, repito, por el momento en el que fue escrita esta carta paulina, Pablo se refiere a los esclavos, lo que hoy sería, se equipararía actualizando estos versículos a nuestra vida actual, a nosotros mismos. Bueno, cuando hablamos de esclavos, estamos hablando obviamente de aquellas personas que trabajamos para un patrón. Y entonces dice aquí, la carta a los Efesios, capítulo 6, 5, esclavos, obedeced a vuestros amos, que serían los patrones actualmente. De este mundo, vuelvo a leer, esclavos, obedeced a vuestros amos de este mundo, con respeto y temor, con sencillez de corazón como a Cristo, no por ser vistos como quien busca agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo, que cumplen de corazón la voluntad de Dios. Dicho de otra manera, pon amor en tu trabajo, ponle amor a lo que haces. Y ponerle amor a tu trabajo, ponerle amor a lo que haces, es ser puntual, trabajar con esfuerzo, dar lo mejor que tienes en tu trabajo, aportar tu mejor experiencia, evitando la irresponsabilidad, la ligereza, el ahí se va, a mí por qué, a mí no me toca, en qué me beneficio, trabajo por un sueldo, ¿no? O si me pagan poquito, trabajo poquito. O sea, aquí está. Ofrece tu trabajo a Dios. Muéstrate en tu labor diaria como si te quisieras o te estás mostrando a Dios. Porque el que ve realmente tu trabajo, exactamente lo que es y cómo lo haces, es Dios. A lo mejor tu patrón nunca lo va a saber valorar. O a lo mejor lo va a sobrevalorar. Pero en una situación o en otra, pues esto es una equivocación, es una falsedad y es algo que no tiene ni valor ni importancia. Pero Dios sí valora en su punto exacto y conoce cuál es tu trabajo, cómo lo desempeñas y con qué intención y buena o mala voluntad lo realizas. Y si a eso le sumamos que tal vez tú tienes el trabajo que muchos no tienen, aprenderíamos a valorarlo mejor. Y que sea como sea, poco o mucho,
es el alimento o es con lo que tú puedes llevar alimento a tu casa. Que si te están pagando poco, mucho, que si están abusando de ti, también se puede dar el caso. Pero eso ya también le toca, ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo se deben de comportar los patrones o los amos según la carta? Pero finalmente pongamos cada cosa en su lugar. A cada quien le tocará finalmente su juicio. Uno, ya sea patrón, ya sea trabajador, debe de actuar correctamente, en su mejor esfuerzo, con honradez en su trabajo, sin cometer fraude, sin cometer abuso, sin cometer daños, negligencias, imprudencias que puedan provocar daños mayores. Porque no nos damos cuenta, pero lo podemos hacer y cargaríamos sobre nuestra conciencia, sobre nuestro corazón, daños a terceros que muchas veces pueden ser irreparables, con consecuencias a veces inimaginables, o que si las imaginamos de verdad nos van a hacer agachar la cabeza y amargar la boca. Demos nuestro mejor esfuerzo, seamos patrones o seamos trabajadores. Después dice el versículo 7, y hacerlo de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres. Versículo 8, conscientes de que cada cual será compensado por el Señor según el bien que hiciere, sea esclavo, sea libre. Amos, en su versículo 9, se está recibiendo ahora al patrón. Amos, obra de la misma manera. Con ellos, dejadlos de amenazas y teniendo presente de que está en los cielos el amo vuestro de ellos y que en él no hay favoritismo. Ya lo había dicho. Dios nos ve a todos. A ti que eres patrón y que eres amo, te ve cuando explotas, abusas, humillas y muestras soberbia, o no le das el trato correcto, respetuoso de persona que deben tener tus empleados. Y tú, trabajador, Dios te ve en tu negligencia, en tu imprudencia, en tu flojera, en tu dejadez, en tu insatisfacción. Pero también te va a ver si te esfuerzas, si trabajas con gozo, con ilusión de crecer, de poder llevar el pan a tu casa. Todo es visto a los ojos de Dios. Y este Salmo 128, con su paralelo de la carta a los Efesios, pues creo que es una gran enseñanza que nos enseña. Ya ve Dios en su Salmo, ¿verdad? Y después con la carta de Pablo, para que nosotros podamos orar este hermoso Salmo, la bendición del justo. Pues no me resta más ahora de que escuchemos, como siempre lo hacemos, en oración, poniéndonos en presencia de Dios, pidiendo Espíritu Santo, para que podamos escuchar ahora en canto estos dos hermosos salmos. Como el Salmo 23 que vimos hoy, estoy segura, es muy conocido por muchos. Me permití ahora escoger un canto gregoriano, bizantino me parece que es, bueno, el estilo bizantino, pero tipo con monjes, no es a capela, tiene música y está en latín. Entonces ustedes van a poder identificar por el idioma el salmo que es el 23. Después vamos a escuchar el Salmo 128 en hebreo. Es un verdadero tesoro la música, el lenguaje es precioso. Entonces procedamos a escucharlo, no sin antes, repito, en oración, en reflexión de todo esto que acabamos de estudiar. Escuchemos en latín, canto gregoriano, Salmo 23, y en hebreo el Salmo 128. Nos vemos en nuestro próximo capítulo, ya casi terminando este curso, 2
capítulos más. Nos vemos en el capítulo 16 en la próxima. Muchas gracias. Dios les bendice. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. E com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me pode אשרי כל ירא השם, ההולך בדרכיו. שיר אמרו, אשרי כל ירא השם,
אך הולך בדרך הגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך הגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך בניך השתילי זיתים סביב לשולחניה הנה גיהה נבואה גבי ירי השם הנה נבואה גבי ירי השם יברך השם מציון ורבתו בירושלים כל ימי חייך יברך השם מציון ורבתו בירושלים כל ימי חייך ולבנים לבניך שלום על ישראל לבנים לבניך שלום על ישראל ולבנים לבניך שלום על ישראל ולבנים לבניך שלום על ישראל לבנים לבניך שלום על ישראל לבנים לבניך שלום על ישראל ולבנים לבניך שלום על ישראל ולבנים לבניך שלום על ישראל